Buenas tardes. A continuación vamos a realizar la presentación del tercer video de diseño de aplicaciones móviles. El siguiente trabajo está presentado por Edwin Gallego Ramos, Valentina Echeverry Peláez, Kevin Alexis Yepes Tuberquian, Cristian Mauricio García Higuita y María Alejandra Arbeláez Miranda. Nombre es Valentina Peláez. Voy a explicar pues la parte de la base de datos del tema del ambiente de desarrollo, la parte de SQLite, que es una base de datos para almacenar datos locales, ¿sí? Para crear la base de datos de SQLite, pues necesitamos importar su dependencia. Lo que hicimos llevarnos pues como este que vemos acá, que la sacamos pues de la página como tal de desarrollo, lo copiamos, es necesario para crear la base de datos. Si volvemos como el tema de desarrollo del ambiente, pues luego de tener pues el documento donde tenemos la base de datos, necesitamos importar estos paquetes. El paquete de SQLite Darts, ¿sí? Que vemos acá, y el paquete también, que es el par Darts, ¿sí? Este se crea solito, pues se genera solito. Venimos y vamos a explicar esta parte, que pues creamos una clase llamada Database Hopper, ¿sí? Realmente se le pone un nombre cualquiera, nosotros como equipo decidimos llamarla de esa manera. Bueno, explicando pues el siguiente paso, realmente pues tenemos esto que funciona es mediante la Database Path, ¿sí? Es almacenar la ruta que se encuentra la base de datos y se crea la parte más escondida de Android, ¿sí? Si vemos acá, está el async. Realmente el lazing lo que hace es usa para que el código no se corra se corre como el path va a estar buscando la ruta de la base de datos, entonces el lazing va a tardar un poco, ¿sí? Si vamos pues como a la siguiente línea, pues lo que vamos a encontrar es que perdón, el que vemos acá, el await, sí, este. Mm, la función de esto es crear un temporizador hasta que el path pues, no encuentre la base de datos, el código no va a seguir, ¿sí? Cuando la encuentra, pues nos va a la base de datos final, ¿sí? Y el registro de usuario de la base de datos, ¿sí? Por acá, donde está pues el retorno, ¿sí? Acá nos devuelve la base de datos, ¿sí? Explicado pues como tal el paréntesis que vemos acá especifica que si la base de datos no se ha creado, pues la va a crear, ¿sí? La función del path es almacenar la ruta de la base de datos. Lo que hace pues esta siguiente línea, pues realmente es mantener la base de datos abierta, solo pues como tal para uso. Y ya esto acá, que vemos acá, pues es crear pues una base de datos como se crea normalmente en SQL, ¿sí? Se crea una tabla que se llama pues usuario, como vemos acá, y sus campos que almacena en la tabla. Eso sería pues como todo la explicación de la base de datos. Bueno, mi nombre es Cristian García. Aquí vamos a explicar pues cómo fue toda la integración de la base de datos con la app. La idea es pues ir explicando el código y una vez ir probando la aplicación para que se vaya viendo el funcionamiento. Luego de haber creado esta base de datos, vamos a hacer un orden progresivo a la pantalla de registro para explicar cómo fue implementada. Lo importante siempre cuando se va a usar esto es importar el paquete de SQLite, pues para que la base de datos pueda funcionar y también importar la base de datos. Eh, estas, fun- eh, para poder hacer funcionar esto, se crearon funciones. La primera función, pues, para la pantalla de registro es una función que se llama guardar datos, que lo que hace es convertir los valores que se ingresan en estos campos en variables, ¿cierto? Y luego estas variables se van a ingresar dentro de la base de datos. Esta función llama a una función propia de la base de datos que se llama insertar, busca la tabla de usuarios y ya mediante las variables se ingresan en estas tablas. Listo. Mm, Vamos a ir probando esto. Ingresamos una ID cualquiera, ¿cierto? Pues el ID del usuario. Un nombre,
nombre, apellido en la sección de nombres, apellido, un correo electrónico, su edad. Y es importante aquí tener en cuenta también que es obligatorio tener los campos llenos, todos los campos llenos. Si, por ejemplo, queremos guardar la información así como está con este campo vacío, se nos va a saltar una alerta. Enseguida se las muestro. Llenamos todos los datos y al presionar el botón de guardar, que es este botón, se nos va a llamar una función, la función de guardar datos. Listo. Dentro del on-preser del botón de guardar, tenemos una función completa. Lo primero que hacer es verificar que todos los campos estén completamente llenos. Entonces la condicional quedaría de esta manera. Si el controlador está vacío, ¿sí? Este isEMPI significa que si está vacío, entonces nos va a mostrar una alerta que nos va a decir que aún hay campos vacíos. Si por el contrario todos los campos están llenos, ¿cierto? La condicional viene para esta parte para llamar la función y registrar los datos. Esto por aquí fue algo pues más opcional que estas líneas son más opcionales para que al momento de presionar el botón el teclado se cierre automáticamente. Pues no era muy necesario, pero al menos sí es un poquito como más cómodo visualmente. Al momento de guardar los datos se nos va a mostrar también un mensaje por aquí en la parte de abajo de la pantalla, no, perdona, una confusión. Esta se encarga de verificar que si el ID ya está registrado, nos va a mostrar una alerta diciéndonos que ya está registrado ese valor, entonces no se puede guardar nuevamente. Hagamos el proceso. Bien, este ID ya lo ingresamos antes, entonces si lo intentamos registrar nuevamente, nos muestra este mensaje diciéndonos que ya está registrado. Entonces no es necesario. La siguiente pantalla ya viene siendo nuestra pantalla de consulta. Vamos a explicarla. Al igual aquí también necesitamos crear una función. Una función, en esta vez es future. ¿Por qué future y no un bot? Porque el future se usa cuando se van a mostrar resultados cambiantes, resultados que no se mantienen, que van a estar actualizándose constantemente. Entonces, por eso la importancia del future. Esta, esta función que se llama consultar usuario, lo que se va a encargar es de buscar, de fijarse en el ID. Llega a nuestra tabla que se llama usuarios y con el ID va a buscar todos los argumentos relacionados con ese ID. Hay una condicional. Si el ID está registrado, entonces nos va a devolver todos los datos del usuario. Si no está registrado, entonces nos va a mostrar una alerta diciéndonos que el usuario no se encuentra registrado. Aquí está, se tarda un poquito. Bueno, mm, bueno, también dentro del botón, pues ya que apareció ahí, eh, hay también una condicional. Ese es el botón se me perdió. Este es el botón de buscar. Aquí tenemos una condicional que nos dice que si el campo está vacío, entonces nos va a mostrar un error de consulta diciéndonos que el campo no puede estar vacío. Bueno, ya lo probamos. Mm, ahora sí venimos si el campo no está vacío, ¿cierto? Si esta parte no se cumple, pasa esta, que se va a encargar de mostrarnos ahí sí la información. Entonces aquí se llama la función que creamos al principio de consultar usuario, mediante el ID. Creamos un set state, le creamos un nuevo nombre, pues un set state, cuya función es pues, hacer que se nos actualice el widget que va a mostrar la información, ¿cierto? Aquí está vacío. Entonces la función de esto es hacer que el campo vacío se muestre lleno. Le damos un nuevo nombre al resultado consulta y le ingresamos todos los parámetros que va a mostrar.
Este no existe. Bueno, entonces buscamos mediante el ID y ahí sí se nos muestran los datos. El campo, el widget donde se muestran los datos, están almacenados aquí, en este padding, pues para darle un espacio. Dentro del padding hay un children para poder mostrar el campo donde se muestran los datos y los botones. Y tenemos un text que le damos el parámetro de resultado consulta, que nos muestra todo esto, y listo, ya lo demás es estético. Tenemos, tenemos un widget visibility, que es el que se va a encargar de que en el momento que se muestre, le pasamos el parámetro de que va a ser visible en el momento en el que el resultado de la consulta sea distinto a nulo, o sea que sí tenga información y cuando el resultado contenga valores, cuando el campo tenga valores, listo, cuando no esté vacío. Mm, mm, Tenemos el primer botón que es el botón para eliminar, que es este. El que en el momento en el que lo presionemos nos va a mostrar una alerta, una confirmación, pues nos va a mostrar ahí sus títulos, ¿verdad? Y tenemos un botón para confirmar y otro para cancelar. Al presionar el botón para eliminar, se va a llamar la función eliminar datos, que creo que no lo expliqué por aquí arriba. Esta es la función, se crea una función de eliminar datos. Entonces, en el momento de presionar el botón eliminar, se va a llamar esa función para que deje de existir ese valor dentro de nuestra base de datos. Luego tenemos el otro valor de cancelar, que al momento de presionarlo, pues nos va a devolver aquí la información. Entonces vamos a eliminar este valor para hacer el ejemplo completo. Ahí está. Y si volvemos a ingresar estos datos, ya nos debería demostrar el mensaje de que el ID no existe. Ahí está. Listo. Después de haber eliminado los datos, volvemos a llenar estos datos. Mm, Lo que va a hacer es llevarnos hacia otra pantalla con, con los campos donde se van a actualizar los datos. Pero hay algo aquí muy interesante para ver. En el momento que le decimos que nos dirija hacia la pantalla actualizar, le vamos a dar el parámetro de que también tome el ID que hay en este campo. Es la importancia de que este campo no esté vacío. Si el campo está vacío, no nos va a llevar a ningún lado, porque al presionar este botón, reutilizamos la información que hay en este campo. Pues pasamos a la pantalla de actualización. Y automáticamente nos muestra los únicos tres campos que son editables, pues porque el ID y el nombre y el apellido no se pueden cambiar. Y automáticamente en los campos nos carga la información que podemos editar. Al dar de guardar nos muestra el mensajito de confirmación. Volvemos mediante las flechitas y la pantalla de consultas. Y aquí ya nos debería mostrar los cambios hechos. Y ahí están los cambios. Listo, en eso funciona toda la implementación de la base de datos pues para ponerla a funcionar con la aplicación. Ahora vamos a explicar la parte de aquí. Cuando se actualiza, se registra un dato nuevo. Eso siempre tarda unos segunditos en actualizar. Bueno, vemos aquí ya se mostró que hay un usuario registrado y ya viene el otro.
la parte de actualización de esos contadores mm, están establecidos aquí dentro del main data, en la pantalla principal, donde creamos estas dos funciones. La primera, que va a ser el contador. Vemos que ya se nos actualizó el promedio. La primera, que es el contador de los usuarios. Eh, Le vamos a decir que, bueno, esto es un poquito más complejo. Al crear esta función, le estamos pidiendo la base de datos que, a ver, le estamos diciendo que mantenga en una constante revisión la base de datos. Así es, listo. Eh, pues esta es para poder llevar el contador. La otra de calcular promedio, pues va a ser lo mismo, va a tener la misma función de estar revisando constantemente la base de datos y automáticamente ella, mediante esto, nos va a generar un promedio. Estas funciones las llamamos aquí mediante un set state. Pues recordemos que son funciones que se nos actualice esto que cada vez que haya un cambio. Entonces vamos a registrar un usuario más pues, para que se muestre el cambio. 5. Ahora otra vez en unos segunditos, pues no es que se demora mucho, vamos a poder ver los cambios. Así esto apareció porque le di varias veces al botón. Ya se actualizó el contador de usuarios y en otro momentico ya el promedio de edad. Ya estuvo, ahora sí. Vemos que se nos actualizó el promedio. De dos edades que habíamos ingresado, que eran 50 y 48, el promedio viene siendo 48,5. Y listo, esto fue todo con nuestra aplicación. Muchas gracias.